Buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos aquí en nuestra nueva transmisión de Mujer Perla Preciosa. Hemos estado en esta serie de pensamientos de sequía. ¿Qué cosas son las que no nos ayudan a seguir adelante, a florecer aún en medio del desierto? Ah, en Romanos 12:2 nos dice que no debemos de amoldarnos al mundo actual, sino que debemos de ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Entonces, hemos estado en esta serie hablando de que muchas veces nosotros no crecemos o no sanamos, no podemos avanzar espiritualmente en nuestro caminar con Dios, no podemos avanzar en nuestro propósito porque muchas veces no cambiamos nuestra manera de pensar. Y hemos estado hablando de que nuestros pensamientos moldean nuestros hechos, definen a quiénes somos y las cosas que hacemos muchas veces, ¿verdad? Y uno de los primeros pensamientos de sequía de los que habló Yadira fueron vivir en el pasado, también los pensamientos negativos. La semana pasada habló mi hermana Yadira del miedo y hoy vamos a hablar del cuarto pensamiento de sequía, que es que alguien lo haga por mí. Y muchas veces nosotros queremos que eso pase, ¿verdad? Queremos que alguien haga las cosas por nosotros, especialmente si es algo muy difícil. Y les tengo algunas preguntas. Quiero que sean sinceros con ustedes mismas y digan, piensen si de verdad esto les ha pasado, pues vamos a estudiar por qué y cómo podemos mejorar. ¿Alguna vez has dejado de hacer algo esperando que otra persona lo haga primero? ¿Piensas que la solución a tus problemas depende de lo que hagan o dejen de hacer otras personas? Buscas consejos, sabes que algo tiene que cambiar, pero cuando te dicen qué hacer, no lo haces, no sigues los consejos. ¿Te sientes a veces molesto o incomprendido cuando alguien te quiere ayudar? ¿Sientes frustración porque sientes que no tienes control de tu entorno? Si alguna de estas cosas contestaste que sí, probablemente tienes esa mentalidad de víctima y esperas que otras personas actúen por ti. Probablemente eres de ese tipo de personas que dicen, bueno, sí tengo este problema, pero es que fulanito me tiene que ayudar, pero es que mi esposo tiene que hacer esto otro, pero es que mis hijos tienen que actuar de esta forma. Y entonces creamos excusas y queremos que las demás personas hagan las cosas en lugar de hacerlas nosotros. Excusas. Proverbios 6, del 6 al 11, dice que debemos de tomar el ejemplo de las hormigas que toman la iniciativa y la responsabilidad de trabajar. Dice, Dios demanda esa acción de nosotros. Dice, mira la hormiga, oh perezoso. A veces queremos que alguien más haga las cosas por nosotros por pereza, por simple pereza, porque estamos cómodos en nuestra situación y no queremos movernos más allá. Y lo triste es cuando vemos las consecuencias de algo que no hicimos y que debimos de haber hecho, que esperamos a que lo hicieran nuestros padres, nuestros cónyuges, y entonces pasaron los años y no hicimos eso que se demandaba de nosotros y vemos las consecuencias, los resultados, y es algo muy triste. Es algo muy triste no hacer las cosas que Dios demanda de nosotros porque queremos que alguien más las haga por nosotros, porque a veces sentimos que es difícil. Una de las excusas que ponemos es cuando alguien cambie, cuando los demás cambien. Por ejemplo, decimos, bueno, cuando mi esposo sea así, yo voy a hacer esto. Cuando mi esposo me trate de esta forma, yo voy a hacer esto otro. O cuando mis hijos se comporten de esta forma, entonces yo voy a hacer esto. Yo voy a disciplinar a mis hijos cuando mi esposo esté de acuerdo conmigo. O yo voy a portarme bien con mi esposo cuando él haga esto otro. Entonces, algunas de las excusas que ponemos para no hacer las cosas es porque pensamos que las otras personas tienen que hacer algo antes o queremos que ellos cambien primero antes de que nosotros hagamos algo. Y mientras yo no lo haga, mientras esta persona no haga esto, yo no tengo por qué hacerlo también. Entonces queremos que las otras personas comiencen a hacerlo primero o que lo hagan por nosotros
y nosotros seguir. Pero esto no es lo que la Biblia dice. Nosotros somos responsables de nosotros mismos. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo 4:12, le dice, tienes que ser ejemplo de los creyentes. Tienes que ver, ellos tienen que ver en ti un ejemplo en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en fe, en pureza. Y además no debemos de olvidar que cada quien tendrá que dar cuentas a Dios de sí mismo. Imagínate llegar delante de la presencia de Dios y que Dios diga, bueno, ¿por qué no diste clases por qué no diste estudios bíblicos en tu casa? Y tú digas, no, pues es que mi esposo llegaba tarde del trabajo, cuando tú sabes que lo podías hacer antes de que él llegara, o que podías acomodar los horarios, o que lo podías hacer otro día, pero creamos excusas. Imagínate estar delante de la presencia de Dios y darle esas excusas. No, es que cada vez que yo trataba de hacer algo, tal persona como que me volteaba la cara o como que me miraba feo, y entonces eh, eh, ponemos excusas, echamos la culpa a otras personas, queremos que otras personas cambien antes de nosotros tomar la responsabilidad de hacer lo que Dios nos llama a hacer. Romanos 14 dice, así que cada uno tendrá que dar cuentas de sí mismo a Dios. Así que vamos a tomar eso en cuenta cuando nosotros tengamos alguna situación o que sabemos que tenemos que actuar, hacer algo, servir a Dios. uh, no tenemos que esperar a que otras personas cambien. Que no tenemos que esperar a que otras personas lo hagan por nosotros. Nosotros mismos tenemos que hacerlo. A veces pensamos que alguien mejor que nosotros debe hacerlo. Y básicamente es baja autoestima, ¿no? Pensamos que nosotros no somos suficientes. Y eso es muy serio y muy triste porque es falta de fe. Creo que ya hemos hablado de la identidad, pero vale la pena repetir que nosotros debemos de basar nuestra identidad en quién es Dios, nosotros como cristianos. Dice en Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado y las cosas son hechas nuevas. Si tú de verdad crees esto, tú sabes que no se trata de ti, que si Dios dice que te ha hecho nuevo, que eres una nueva criatura, no importa tu pasado, no importa los errores que tú hayas cometido y los que vayas a cometer, porque vamos creciendo día a día. Pero tenemos que entender que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Debemos concentrarnos en Dios. Algo curioso que yo estaba escuchando esta mañana, estaba escuchando una predicación sobre Moisés, cuando Dios llamó a Moisés a liberar a su pueblo. Y algo que me llamó la atención cuando le dice, Señor, pero ¿qué les digo? ¿Que quién me dijo? Y Dios le dice, que yo soy. Diles que yo soy, te mandó. Y luego después le dice, Señor, pero es que yo no sé qué les voy a decir. Y le dice Dios, yo voy a hablar por ti. A mí me llamó esto la atención porque no se trataba de quién era Moisés, se trataba de quién era el Dios que estaba llamando a Moisés. Pero es que yo no sé hacer esto, yo voy a hablar por ti. Pero es que no me van a creer, yo voy a hacer milagros. Pero es que, ¿quién soy yo para ir? Diles que el yo soy te mandó. Entonces, todos esos problemas de autoestima que Moisés, o esas excusas que Moisés estaba poniendo delante de Dios, Dios le estaba diciendo, Dios se refería a sí mismo para confrontarlos. Y cuando tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Tienes que tener confianza en Dios. Sí, Dios te creó con talentos y con capacidades y Dios quiere usar esos talentos y esas capacidades que Él te dio, pero no se trata de ti, se trata de Dios. Se trata del Dios que está en ti y tú tienes que entender tu identidad en Cristo. Y tu autoestima debe ser de acuerdo al Dios que vive en ti, al Dios creador del universo, al Dios todopoderoso, que dice la Biblia que Él nos preparó para que pudiéramos hacer toda buena obra, para que anduviésemos en esas buenas obras, dice en Efesios 2:10. Quiere decir que Dios ya tiene
determinados nuestros talentos, lo que nosotros debemos hacer, y nosotros debemos de confiar en eso. Cuando tú no crees que eres suficiente, tú le estás fallando a Dios. Tú estás falto de fe. Tenemos que creer que realmente Dios nos renueva cada día. Que Dios está con nosotros. Que otra vez, que no se trata de nosotros, se trata del Dios que vive dentro de nosotros. Tal vez nosotros no tenemos suficiente capacidad o suficiente conocimiento, pero cuando venimos a Dios, Él nos transforma, Él nos llena de sabiduría, Él nos da gracia. Y entonces podemos hacer las buenas obras que Él puso de antemano para nosotras. Amén. Se trata del que te llama. Y vamos al siguiente punto. No debemos desanimarnos. Segunda de Corintios 4:16, déjenme les leo esto antes de seguir. Dice que no nos desanimemos, sino que al contrario, aunque nos vamos desgastando, aunque vivimos cosas en la vida, por dentro, en el espíritu, debemos irnos renovando cada día. Debemos de ser fiel en lo poco que Dios nos dé. Debemos de creer que el Dios Todopoderoso está en nosotros y quiere usarnos. Y quiere que nosotros lleguemos a desarrollar ese potencial que Él puso en nosotros. Y no se trata de que de repente vayas y quieras llenar un estadio para predicar o que de repente abras un centro para dar de comer a los huérfanos. Puedes empezar por cosas pequeñas, porque a veces sí nos asusta la idea, uy, no, yo no puedo hacer algo así, pero normalmente las personas que hacen cosas grandes no empezaron con cosas grandes, se empieza con cosas pequeñas, ¿verdad? La misma Biblia dice que si en lo poco somos fiel, dice, te pondré sobre más. Como en inglés se dice baby steps, vamos dando pasos pequeños hacia las cosas grandes. Vamos dando pequeños pasos de confianza en el Dios que hay en nosotros. Pero hay que empezar a hacer algo. No podemos seguir con las excusas de que alguien más lo va a hacer. Alguien más preparado. Alguien mejor que yo. Tenemos que terminar con ese pensamiento de sequía. Si Dios te llamó a ti, tú puedes hacerlo. Tal vez no lo puedes hacer mañana, pero puedes empezar haciendo una cosa hoy, otra cosita mañana y dentro de, no sé, unos meses o unos años vas a llegar a ese nivel o a completar ese llamado o esa tarea que Dios tiene para ti. A veces decimos que alguien mayor, con más experiencia, como alguien mayor, yo soy muy joven, ¿no? Yo no estoy en ese caso porque ya estoy madurita, pero, pero a veces sí, a veces pensamos, a veces pensamos, no soy demasiado joven para hacer eso, yo no puedo, apenas un adulto ya más grande. Pero, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Nadie tome en poco tu juventud. Muchos de los profetas fueron llamados desde niños. David era un niño cuando mató al gigante. Entonces, no debemos de tomar en poco tampoco la edad. O soy muy viejo. Yo ya acepté a Cristo grande y ya no alcancé a hacer todas estas cosas, entonces simplemente me concentro en ir a la iglesia los domingos y pues ya es todo lo que puedo hacer porque soy muy viejo. O a veces ni puedo ir a la iglesia porque, mejor me quedo aquí porque es que se me complica mucho congregarme, mejor me quedo en mi casa escuchando videos en YouTube. Sí, y ¿a quién se los compartes? ¿Y a quién bendices? Entonces, tampoco es todo para ti, todo para mí mismo. Entonces, si eres una persona mayor, tampoco es excusa. Dios te puede usar. Dios quiere usarte, no importa tu edad. De hecho, en Joel 2:25 la Biblia dice que Dios puede restituir y compensar todos los años perdidos. Para Dios en realidad es cierto, para Dios no importa tu edad. Así que esa tampoco debe ser una excusa que alguien más joven o que alguien más viejo lo haga. La verdad es que debes confiar y ejercitar los dones que Dios te dio a ti. En Eclesiastés 9:10 nos dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. No desperdicies tus fuerzas. Haz lo que Dios te pone en el corazón hacer y lo que demanda Dios de ti, la Biblia, y vamos a hablar un poquito de eso. Ok, sí, quiero que alguien más lo haga por mí.
pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y que no estoy haciendo, que estoy dejando que otros hagan. ¿Qué es eso? ¿O cómo sé qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero sí debemos de estar conscientes de que cuando Dios te llama a hacer algo, no puedes dar excusas, no puedes estar diciendo no, que alguien más joven, que alguien más viejo, que alguien mejor que yo, que alguien que sepa más. Dios te va a llamar a cuentas a ti sobre tus talentos. La relación es individual, se refleja en una comunidad, ¿no? Los seres humanos Dios nos hizo para vivir en comunidad y para ser de bendición, se supone, y de buena influencia unos a otros, pero tu relación con Dios es personal y Dios te va a dar a llamar a cuentas a ti personalmente sobre lo que tú hiciste, no sobre lo que los demás a tu alrededor hicieron. Ellos van a dar cuentas por su cuenta y tú vas a tener que dar cuentas a Dios. Tenemos la parábola de los talentos. Ese es un ejemplo perfecto de cómo el amo llama a cuentas a estas personas que los deja a cargo de un dinero, les da un dinero y entonces se va por mucho tiempo, dice, y cuando regresa les dice, ok, ¿qué hiciste con mi dinero? La parábola de los talentos, ¿no? Que está en Mateo 25, la pueden leer del 14 al 30. Y entonces les da 2, 5 y un talento y entonces lo multiplican, pero el que le dio un talento tiene miedo y lo esconde y no hace nada con ese talento. Y cuando regresa a su señor, no le dice cosas bonitas. Y eso le regresa el talento, no lo echó a perder, se lo regresó. O sea, no es como que, ay, no supe dónde lo dejé o lo desperdicié. No, simplemente no lo multiplicó. Y su señor no estuvo contento. Le fue mal a ese siervo. Entonces, si Dios te dio algo a ti, es para que lo uses para bendición de los demás, de las personas a tu alrededor. Los talentos y las capacidades que Dios te ha dado a ti son para bendición de otros. Y eso eventualmente también debe bendecir tu vida, obviamente, tu familia, tus hijos, a las personas que te rodean, en tu trabajo. El ser de bendición a otros también te bendice a ti. Pero tenemos que dar cuentas a Dios sobre nuestros talentos y las cosas que Dios nos da. Amén. Ah, tenemos que identificar qué es lo que tenemos que hacer para Dios y multiplicar todos estos capacidades, todos estos talentos, todo esto que Dios nos da para hacer y no esperar que alguien más lo haga, que mi esposo lo haga, que en la iglesia le hablen a mis hijos de Dios, que ellos sean los que los traigan a salvación. No, ese es tu trabajo. Sí, qué bueno que los llevas a la iglesia, pero eres tú quien tienes que darles, asegurarte de darles el plan de salvación, de que sepan de la Biblia, de que sepan el plan de Dios para sus vidas. Esa es tu responsabilidad como madre. Y no puedes ponerla sobre alguien más, sobre el hermano mayor o sobre la hermana que enseña en la iglesia las clases a los niños. Qué bueno que hay eso, pero es tu responsabilidad. No puedes esperar que alguien más lo haga. Dios quiere que empieces a hacer algo, que estés ocupado. Dios condena la flojera. En lo poco, pero trabajando. Ah, a Dios, yo creo sinceramente que Dios quiere que estemos ocupados, quiere que estemos ocupados haciendo, quiere que descansemos también, que disfrutemos de la vida, pero debemos estar ocupados haciendo algo para Dios, haciendo algo con nuestras vidas, no nada más, no sé, sentados en el teléfono todo el día y decir, ay, no, es que aquello es muy difícil, no, es que yo no lo puedo hacer, es que no tengo la capacidad. Cree en el Dios que te llamó, cree en el Dios que te salvó y empieza por hacer cosas pequeñas para Dios. Se ha ocupado. Cuando Dios llamó a Pedro, Pedro estaba pescando. Cuando Dios llamó a David y a Moisés, ellos estaban cuidando ovejas, estaban ocupados. Dios llama a gente ocupada. Dios quiere que estemos ocupados en su reino, trabajando. Um, Debes tener fe que lo que dice la Biblia es para ti. Cuando la Biblia dice que debes ser testigo a las naciones,
no, sí es cierto, no necesariamente quiere decir que hoy te vas a ir y vas a viajar por todo el mundo para hablar de Cristo. Y dices, no, pues no, eso yo no lo puedo hacer, que lo haga un misionero. Ok, pero, pero eso que está en la Biblia también es para ti. Entonces tú también tienes que empezar a ser testigo en tu entorno, en lo que es tu mundo, en tu alrededor. Tienes que ser testigo de la salvación de Dios, del poder de Cristo en tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tus primos, con tus compañeros de trabajo. Esas son tus naciones, ese es tu mundo, tu entorno. Y Dios manda que hagas eso. No puedes esperar que alguien más lo haga por mí. La, la Biblia te habla a ti. Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, la palabra de Dios es para ti. No es para alguien más, no es para que, mira lo que dice aquí la Biblia, sí, esto es para sutanito, a veces así decimos, oh, sí, es para fulanito, o, mira, esto es lo debería de ver mi tía o mi abuelita. Míralo tú, míralo tú y tómalo para ti. Es Dios hablándote a través de la Biblia. Y a veces queremos que caiga un rayo del cielo y nos convenza de que esto es lo que tenemos que hacer. Pero hay cosas escritas en la Biblia que ya Dios nos dice que hagamos y que debemos de obedecer. Y que no debemos esperar que alguien más haga por nosotros. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quién? ¿Quién se debe deleitar en el Señor? Tú. No tu vecino ni alguien más. Tú. Um, Sean testigos, amen a sus enemigos, sean ejemplo en conducta, en palabra. ¿Quién? Tú, es Dios hablándote a ti. Entonces hay que tomar nuestra responsabilidad y poner manos a la obra y empezar a obedecer a Dios. Y esto va a traer bendición a tu vida. Esto va a poner orden a tu vida. Cuando tú empiezas a actuar la palabra de Dios, empiezas a poner por obra um, lo que Dios quiere para tu vida empieza a crear orden, empieza a desaparecer el caos. Pídele a Dios que te ayude a identificar una acción específica, algo concreto que debes estar haciendo. Por ejemplo, David había sido ungido para ser rey, ¿verdad? Pero pasaron muchos años desde que él fue ungido hasta que él llegó a ser rey. Pero ¿qué hacía David? Cuidaba las ovejas. Y nosotros podemos decir, podemos tomar ese ejemplo y decir, bueno, qué exagerado David, ¿para qué defendía tanto las ovejas? Yo no pondría mi vida en peligro cuando viene un oso o un león contra una ovejita. Poner mi vida en peligro, no, que se la lleve. Yo sí diría así, ¿no? Que se la lleve, que se lleve la oveja. Pero aquí es bien importante que no era la oveja, era el trabajo que Dios le había dado. David estaba haciendo ese trabajo con amor, como si fuera para Dios. Porque ese era su trabajo en ese momento, esa era su encomienda, proteger a las ovejas de su padre. Y entonces si tenía que pelear contra el león o contra el oso, tenía que hacerlo porque tenía que defender las ovejas de su padre. Se tomaba esa acción muy en serio. Aunque podríamos decir, ser pastor, pues pastor de ovejas no era un trabajo serio o complicado, pero él lo tomó en serio. Cuando David estaba defendiendo esas ovejas, no estaba simplemente haciendo un trabajo uh, cualquiera, estaba escribiendo su historia. El defender esas ovejas lo iba después a, a coronar rey. Después lo iba a ayudar a dar testimonio para poder matar a Goliat. Y llega con Saúl y le dice, Señor, su siervo ha matado leones y ha matado osos con sus propias manos para defender. Yo puedo matar a este incircunciso de Goliat. Y, y entonces David, cuando estaba cuidando las ovejas, otra vez repito, no es simplemente el trabajo de cuidar las ovejas. Él estaba escribiendo su historia. Y nosotros a veces pensamos que los trabajos que tenemos o lo que nos viene a la mano para hacer, ayudar en la iglesia, a bendecir a nuestros hijos, ayudar de alguna manera a alguien, que es cualquier cosa.
que no es suficiente, pero en realidad estamos escribiendo un testimonio de la fidelidad de Dios, así como David, que estaba escribiendo su historia cuidando esas ovejas. Y él llegó a ser después el rey todavía más famoso que ha existido, el mejor rey que ha existido sobre el pueblo de Israel. ¿Y cómo empezó? Cuidando ovejas. Y eso fue parte de su proceso. Y entonces cuando Dios nos llama a que pongamos manos a la obra, a veces no es necesariamente que ya vas a ir y matar a Goliat o que ya vas a ir y vas a ser rey. A veces es simplemente ir y cuidar a las ovejas, hacer ese pequeño paso de obediencia para lograr grandes cosas en el futuro. Entonces, ese es lo que yo te invito a que te concentres en eso. A veces sí, vas a hacer grandes cosas, ya rápido, ¿verdad? Pero normalmente Dios nos empieza en cosas pequeñas, ¿verdad? Debemos de ser obedientes y no decir, oh, eso no es tan importante, alguien más lo puede hacer. Hay muchas personas que lo pueden hacer en lugar de hacerlo yo. David tenía muchos hermanos, tal vez cualquier otro podía cuidar las ovejas, pero ese era su trabajo y él lo tomaba en serio. Entonces, igual nosotros debemos tomar en serio cualquier trabajo que Dios nos llame a hacer y hacerlo con amor y con fidelidad, no esperar que alguien más venga y lo haga. ¿Cómo podemos identificar qué es lo que debamos estar haciendo? Bueno, ya les dije, en la Biblia, si leemos la Biblia, hay muchas cosas que Dios nos dice que debemos estar haciendo, ¿verdad? Pero les voy a dar algunas cosas prácticas, ¿no? Por ejemplo, uh, algo que tú critiques. ¿Te molesta mucho, no sé, la música o tal músico que no está como debe de estar, que no toca como debe de tocar, que se sale de que toca en otro tono, no sé? Pues tal vez deberías de empezar a aprender a tocar un instrumento, ¿sí? Ese podría ser una clave. Um, si por ejemplo a ti te molesta muchísimo que el baño de la iglesia esté sucio y cada vez que vas tú lo ves sucio, bueno, tal vez Dios te está llamando a que vayas y limpies los baños. Puedes empezar a ver tu corazón, qué es algo que a ti te duele en tu corazón. Um, por ejemplo, a Jesús le dolía, dice que tenía compasión de las personas y entonces se quedaba más tiempo para poder sanarlos, liberarlos de demonios, porque dice que tenía compasión de la gente. Le dolía tanto que también dijo que los obreros eran muy pocos y los miraba como ovejas sin pastor y que había mucho trabajo. Entonces, también mucha gente que Dios llama al pastorado y decimos, no, pues otra persona que lo haga por mí. Entonces, Jesús dice que debemos de atender a su llamado. Y Jesús lo hizo. Jesús tenía compasión de la gente y empezaba a tratar de ayudarlos, de sanarlos, a alimentarlos. Igual, ¿qué es algo que a tu corazón le duele? Por ejemplo, si te duelen los pobres o los niños de la calle, no te estoy diciendo que ya mañana abras un comedor de beneficencia. No, pero sí puedes sacar $20 de tu cartera, ir y buscar una persona pobre o algún niño de la calle y darle de comer o llevarlo a un restaurante. Puedes hacer cosas pequeñas, empezar por tomar pasos pequeños para que seas compasivo, porque sí, Jesús era compasivo. Y entonces nosotros tenemos que buscar dentro de nosotros qué cosas tocan nuestro corazón, como esto de los niños pobres. Tal vez Dios quiere que, bueno, no tal vez, Dios quiere que ayudes a los pobres, pero tal vez es eso en lo que tú debes de empezar a hacer, ¿no? No vas a ir y vas a gastar millones de dólares en ayudar a toda esta gente, pero como les digo, sí puedes tal vez regalarle algo a una persona pobre o ir con un indigente y ofrecerle una comida. Llénate del amor de Dios para que Dios te muestre eso por lo que tú debes tener compasión. Um, Muchas veces Dios nos trae ideas a nuestra mente y las compartimos, pero las compartimos porque queremos que alguien más lo haga. Ah, mira, deberían de hacer esto. O ahí en la iglesia o en tal parte deberían de hacer esto otro.
pero ¿has orado al respecto? A veces Dios trae ideas a tu mente para que las hagas tú y no alguien más. Sí, a lo mejor las puedes compartir para hacer un equipo o sí, a lo mejor puedes darle buenas ideas a alguien más. No estoy diciendo que no hagas eso, pero sí ora y pregúntale a Dios. Esta idea, Señor, viene de ti. ¿De qué manera yo puedo empezar a hacer algo con esto? Y no simplemente asumir de que, es una buena idea, le voy a decir a fulanito para que él lo haga o para que ella lo haga. Um, no sé, yo, por ejemplo, de tomar pequeños pasos, yo sentí, y tal vez van a decir, ay, pues eso, Karina, no es nada, pero para mí sí, sí es una pequeña muestra de obediencia que estoy tratando de darle a Dios. Sentí que los cristianos debemos de ser más abiertos con nuestra fe, que ya por muchos años nos dice, ay, no, que eso de predicar, por ejemplo, en los parques y cosas de esas, no, ya no. Entonces parece como que esta generación creció así como que no, nada más en la iglesia, no, no, no seas tan abierto con tu fe. Entonces, no sé, yo tenía ya tiempo sintiendo, debemos de ser abiertos con nuestra fe, la gente debe de saber quiénes somos cristianos. Entonces se me ocurrió empezar a un grupo de ejercicio y oración en el parque, pero, pero en el parque, porque en el parque hay mucha gente haciendo ejercicio, entonces también tenemos un devocional y oramos, levantamos las manos y debemos de mostrar, de dejarles saber, no estamos orando para que nos vean precisamente, pero sí estamos orando para que sepan que hay gente que, uh, que habla con Dios, para que sepan que es bueno hacer eso, para, como dicen en el mundo de hoy, ¿no? Para normalizarlo. Normalicemos el hablar con Dios y levantar las manos como Daniel y que no nos dé vergüenza. ¿Qué estás haciendo? Hoy estoy hablando con Dios. ¿Aquí? Sí, aquí. A eso vine. A eso vine a disfrutar de los árboles, de la naturaleza y a hablar con Dios. Um, si, por ejemplo, te molesta que haya tanta basura, porque sí la hay, yo recuerdo en la pandemia, en la internet, pues videos de mucha gente dando sus opiniones o diciendo cosas que no edifican. Mucha basura en la internet. Hay mucha basura. Y Dios puso en mi corazón poner cosas buenas también ahí, meter palabra de Dios, que a lo mejor no vas a tener miles o millones de vistas, pero si una persona lo ve y hace la diferencia, te ve a ti hablar de Dios en lugar de ver a esa otra persona hablar del ocultismo o de la nueva era o de usar esto piedras para que le vaya bien y en lugar de eso tú hablas de hablar con Dios, de tener una relación con Dios y que solamente eso va a traer paz y gozo a tu vida. Estás haciendo el trabajo que Dios quiere que hagas. Estás haciendo la diferencia. Entonces, pequeñas cositas, ¿verdad? Aunque sí, algunos de ustedes tal vez Dios les llame a hacer cosas que podemos decir, grandes, wow, miles y miles. Y algunos no tanto, pero todos debemos de estar haciendo algo. Todos debemos de estar obedeciendo a Dios. Hay bendiciones cuando tú obedeces a Dios. No, no hagas como Esaú. Esaú regaló sus bendiciones por un plato de lentejas, por, por algo del momento, por el hambre que él tenía en ese momento, no le importó. Ya después lo pensó y dijo, ay, no, siempre no. Y ya era tarde, ¿no? Pero dejó sus bendiciones por un plato de lentejas. Dejó que alguien más, Esaú, le dejó que Jacob fuera bendecido en su lugar. Y nosotros debemos entender que cuando Dios nos llama a hacer algo y nosotros somos obedientes, hay bendición detrás de esa obediencia. Dios nos bendice también. Dios tiene plan para nuestras vidas y quiere que lo llevemos a cabo. Yo les quiero retar. En esta semana empiecen a actuar y rompan con esa sequía espiritual. Piensen, ok, Señor, ¿qué debo estar haciendo? Que estoy esperando que alguien más haga por mí, pero que lo debo de estar haciendo yo. En mi familia, tal vez, no sé, con tu esposo, con tus hijos, no sé. Ora, pídele a Dios que te muestre. O en tu trabajo,
¿Estás esperando que las otras personas sean buena onda contigo para tú ser buena onda con ellos? O no sé, ¿qué es lo que Dios pide de ti en tu trabajo, en tu iglesia local? ¿Qué son cosas que debes estar haciendo en tu iglesia local? A veces simplemente saludar a alguien, dar un abrazo, un decir, qué bueno que estás aquí, me da gusto ver que estés aquí, eso puede ayudar. Y a veces ni eso estamos dispuestos a hacer, que lo hagan, alguien más lo haga por mí, que lo haga la persona que está en la entrada, que para eso están ellos, para saludar a la gente. Pero a veces hay personas que necesitan que alguien sinceramente les dé la mano, los abrace o les diga, me da gusto verte. Qué bueno que saliste de tu casa para venir a la iglesia. Pídele a Dios que te guíe. ¿Qué debo hacer aún en mi iglesia local o en tu vida espiritual? ¿Qué pequeños pasos debes tomar en tu vida espiritual? ¿Okay? No puedes esperar a que alguien ore por ti y te dé palabra o que un rayo caiga del cielo y te diga, oh, esto es lo que tienes que hacer. No, ora tú por ti mismo. Pídele a Dios revelación para tu propia vida. Que a veces esperamos ir, y no es malo, no es malo ir a las iglesias, recibir revelación de Dios, que alguien ore por ti, te dé palabra profética. No es malo, pero a veces estamos atenidos a esa otra persona. Queremos que alguien más hable con Dios de nosotros en vez de hacerlo nosotros. Entonces, en tu vida espiritual, ¿qué es lo que tú necesitas hacer para crecer y acercarte más a Dios? En tu relación con Cristo, ¿qué es lo que tú necesitas hacer? Identifica una cosa que deberías estar haciendo y actúa esta semana. No dejes que alguien más lo haga por ti, porque hay bendición detrás de tu obediencia, porque Dios te llamó a ti, te capacitó a ti, lo planeó para ti desde antes de que tú nacieras. Hazlo, hazlo, deja ese pensamiento de que alguien más lo tiene que hacer. O cuando decimos otro ejemplo, ¿no? No me saludó, salúdalo tú. ¿Por qué tiene que ser alguien más? ¿Por qué quieres que alguien más lo haga por ti? Hazlo tú. No me trata con amor, trata tú con amor. Identifica algo que deberías estar haciendo y que tal vez por algún pensamiento negativo o porque esperas que alguien más lo haga o por alguna de las otras cosas, por miedo, que de las que hemos hablado antes, tal vez por eso, por vivir en tu pasado, tal vez por eso no lo has hecho. Pídele a Dios que te revele y actúa. Actúa esta semana. Haz algo pequeño que te lleve a eso. Una cosa pequeña, un baby step, un pasito pequeño, una comida para alguien, un orar en público, un devocional un poquito más largo que los regulares que tienes, un capítulo de la Biblia, no sé, algo que deberías estar haciendo y hazlo esta semana. Es el reto de la semana, así que espero que lo hagan porque eso les va a ayudar a crecer y eso es lo que yo quiero, que crezcamos juntas, que conozcamos a ese Dios que nos ama, que nos salvó, que nos redimió de una forma más íntima. Y no se les olvide orar y poner manos a la obra. Amén. Dios les bendiga y nos vemos para la próxima. Adiós. Gracias.